de una forma muy concreta, es decir, de una forma intentando desestabilizar un poco las convenciones de la mirada, que eso es parte de toda la exposición también, y algunos personajes son reales, es decir, tienen una biografía real, otros no han encontrado la biografía, otros la biografía es un fraude y otros son personajes fraudulentos, es decir, que son simuladores de algo. La serie en general se llama Los Simuladores, y bueno, hay una anécdota que se puede contar, que siempre la cuentan las guías de las exposiciones, que hay personajes reconocidos y reconocibles. Por ejemplo, la monja, todo el mundo piensa que es Santa Teresa o cualquier delirio místico que he tenido, o hacen alusión a los San Juan de la Cruz que yo pinté antes, y no tiene nada que ver con eso. Santa Teresa es una foto muy extraña que descubrí de Eva Braun, la amante de Hitler, haciendo una representación de teatro de monja. Y luego el Cristo, que tampoco es un delirio religioso el que me ha dado, el Cristo es sencillamente Bela Lugosi, antes de ser Drácula, representando a Cristo en su país natal, ¿no? Entonces hay personajes, otros personajes no son reales, otros personajes, por ejemplo la niña, que contextualmente uno la asocia a la víctima desaparecida, a niña desaparecida, que es lo que está de moda, porque le impone la realidad hoy día, pero simplemente una niña que me encontré en una foto de cumpleaños o algo así. Hay otros personajes, bueno, culturalmente se pueden reconocer unos más, otros menos, es decir, por ejemplo, aquí en España nadie creo que reconozca el primer personaje de la fila, pero fue en cambio un anglosajón, sobre todo un inglés sí lo reconoce, porque fue un famoso asesino en serie de los años 50. Pero claro, el icono para ellos tiene sentido, para nosotros no tiene sentido, ¿no? Entonces esta serie va de eso un poco, que se llama Horas, como horas de tiempo. No tiene nada que ver con Virginia Woolf, no tiene nada que ver con una película que se llama Horas, y solamente la única referencia que tengo a la película Horas ha sido posterior, y lo único que conozco de la película es la música, que es música de Philip Glass, o sea que de la que tengo el disco, pero en fin, que tampoco me espero. Esta obra de serie la expuse en Santiago de Compostela, en una galería, en CCQ, en el año 2003, 2004 o algo así. Entonces la idea lo que más me interesaba de la serie era la idea de los personajes que son observados, que son vistos, son descubiertos, pero que están ausentes. Es decir, hay como una especie de elegía al voyeur, ¿sabes? Pero realmente aquí lo que hago yo es darle la vuelta al voyeur, y el voyeur que se piensa todo el mundo que es el artista que ha hecho el cuadro, cuando la mujer está ausente y está enfrentada como un retrato al espectador, el que se convierte en voyeur de esa mujer ausente, indefensa, es el mismo espectador. Y hay gente que lo capta y hay gente que no lo capta. Es decir, cuando tú te metes en los cuadros en sí, realmente te das cuenta y dices, oye, estoy agrediendo visualmente a alguien que no se está dando cuenta. O sea, el voyeur no soy yo soy el perverso que he puesto o he acusado de voyeur. Esa era un poco la idea. Después, es decir, tiene mucha más lectura, pero la idea primaria era eso. Entonces ahí sí que hay una restricción absoluta de elementos decorativos, porque quería que la cosa fuese estricta, seca, fría, y que se notase esa sensación de flotar, de estar fuera de la realidad, de ambigüedad absoluta, y por eso tienen esos colores tan neutros, ¿no? Bueno, que de hecho después hay color, si te acercan hay color, ¿no? Pero el color ha ido creciendo en otras series después, ¿no? Pero en ese momento yo necesitaba esa ausencia casi perfecta de color, aunque después cada una de ellas va entonada en un tipo de gris, alguno más veraniego, otro menos veraniego, depende un poco de lo que él te pedía. Y después las señoras están elegidas al azar, eran señoras que no se veían muy bien normalmente, y después incluso las que el proceso era, yo me encontraba en una imagen de una señora que me parecía la postura sugerente, pero no porque la señora me parecía guapa o no guapa, eso me daba igual. Las guapas me las guardaba para decir, pero no, las cogía las que eran más, veía yo que podían dar más la imagen de ausencia, entonces las fotografiaba, y esa fotografía normalmente intentaba hacerla muy mal, ¿sabes lo que te quiero decir? O que tuviese demasiada luz, o que le estuviese dando una sombra, o que le estuviese dando un brillo, pero yo que no quería la imagen completa, yo quería reconstruir esa imagen, y esa es esta serie. Los ojos cerrados, es decir, por un lado, es decir, sugieren esa especie de ensoñamiento, el de ser dueña pero a la vez poseída, y por otro lado me
me servía de acicate hacia el espectador, es decir, de la persona ausente. Esta especie de sonambulismo, si se quiere hacer un alarde más explícito, es decir, yo creo decir que la sociedad de hoy es una sociedad sonámbula, y entonces, aunque mire mucho, no ve, y en ese sentido también yo pensaba en ese momento decir que el sonambulismo era un buen concepto. Bueno, estos dos cuadros son fragmentos de otra serie, pero que evidentemente por razones de espacio no se pueden tener todos. Pero de hecho, como pinto bastante, pues bueno, al final se me acumula la obra. Bueno, aquí jugamos también otra vez a la ambigüedad, el estar, el no estar, que hablábamos de la hora. Bueno, aquí es un poco es ser o no ser, pero desde el punto de vista aparecer o no aparecer, es decir, o sea, lo que es el parecido, es decir, o sea, la forma de presentarse o de responder a la mirada de alguien, es decir, las personas, es decir, tienen un aura, una especie de maquillaje, y eso realmente a veces llega a confundir a la persona real, una vez fotografiada y reproducida al infinito, empieza a ser confundida realmente con el muñeco, el maniquí o lo que sea. En esa ambigüedad estaban jugando estos cuadros, es decir, tiene un componente fetichista, porque algunos de ellos formaban pareja con una especie de maniquí masculino con connotaciones eróticas evidentes. Aquí la he quitado realmente para que fuese solamente las presencias, y no se sabe realmente si estás viendo a una persona real, si estás viendo a una persona que deviene muñeco, o estás viendo a un muñeco que deviene persona, ¿sabes? En esa especie de infantilización de la sociedad que estamos viviendo hoy, es decir, que yo pienso que hay muchas mujeres que aspiran a ser muñecas, a pesar de estar liberadas, es decir, pero aspiran a ser muñecas, y hay muchos tipos que aspiran a ser Peter Pan y muñequitos, es decir, sobre todo los que nos mandan, es decir, que tienen ocurrencias de niños, ¿no? Pues bueno, pues en ese juego estaba. Claro, es una serie, es decir, que te pedía más color, te pedía como más, y pide más color, pide como esa especie de toque cursi decorativo que tiene, y de glamour que tiene cualquier revista de estas con brillo. Pedía jugar esa ambigüedad. La serie es más amplia, y yo todavía no la he dado por terminada, porque creo que a partir de ahí, es decir, podía llevar la serie hacia temas quizás como más, que algo que hoy se considera como erótico, yo lo considero como absolutamente pornográfico, y algo que es pornográfico lo considero que es erótico, ¿sabes? Es decir, o sea, cómo se van deslizando esos dos conceptos perceptivamente, y cómo realmente se aprovecha para generar mucho más consumo y atontar más al personal, ¿no? Este es el cuadro más antiguo que hay en la exposición, que es del año 2000, pero este cuadro se remite a una serie que yo hice a principios de los años 90, que es donde me viene que yo esa serie, que eran partituras todas blancas, y esa serie yo la he utilizado continuamente, como explica en algún catálogo, como cartografía para hacer exposiciones posteriormente. Es decir, en los años 90, cuando yo dejé a mediados de los 80, cuando yo me cansé del teatro, de la teatralización del expresionismo, empecé a hacer una obra que aquí apenas se entiende muy bien, o se ha entendido relativamente mal, en que hay texto, se mezcla texto con imagen, etcétera, etcétera. Bueno, aquella obra, es decir, que se mezclan muchos, digamos, géneros, o sea, aquella multidisciplinar, pues esta obra al final descubrí con el tiempo que son como compendios, es decir, son como ensayos de los que se pueden contar muchas historias, es decir, es como un núcleo del que tú puedes sacar una red de relaciones, y esa red de relaciones te lleva a distintos sitios, es decir, que serían como proyectos y al final los utilizo muchas veces como proyectos de exposiciones, y ya otras exposiciones han salido de un cuadro de aquello, otras de otro, y aquí, de forma que quizá más que nada, porque esta exposición no ha salido directamente de esto, pero sí parte de estos cuadros de las mujeres de los que hablábamos han salido de este cuadro. Y entonces, bueno, la cuestión era una partitura, tiene un texto, que el texto dice, oye, aquí utilizo también el truco de la sinestesia, oye, tú puedes ver cuando
el blanco, o sea, el vacío, enmascara la luz, o sea, que es una frase, es decir, que te hace pensar bastante. Y entonces está todo pintado, es decir, como garabateado, sobre una partitura de Erik Satie que se llama Vejaciones, que es una partitura prácticamente imposible, por eso se llama Vejaciones, porque por lo visto tardaría 800 horas en tocarse, y creo que solamente intentó hacer algo con ella John Cage, que era apropiado para el tema. Y entonces lo que incluyo son elementos como son, aquí hay trozos de las instrucciones de cómo colocarse un Tampax a modo de fantasía erótica femenina, que empieza con la mano como un pez y realmente lo que se está colocando es un pez, no es un Tampax, pero en fin. Mientras que el hombre, cuyo texto al contrario, como si fuese un espejo, pone yo ciego o ojo ciego, porque el eye es ambiguo, tú pronuncias eye en inglés, yo y ojo, yo ciego, ciego yo. El hombre lo que hace es se autoconsuela lamiéndose su propia calva, es decir, que es una alegoría del onanismo más absoluto. Y entonces me gustaba decir que es un cuadro aparentemente muy delicado, pero un cuadro, es decir, con un contenido, digamos, de disolución absoluta, ¿no? Y es un cuadro de finales de los 90, principios del año 2000, es casi un cuadro del siglo pasado, pero que creo que venía bien como introducción, porque realmente, si bien el cuadro intenta ser sutil, el contenido es como mucho más directo, mientras que los otros, es decir, son mucho más sutiles, el contenido, es decir, digamos, los mensajitos y contenido y cosas, son mucho más ambiguos, es decir, o sea, las lecturas son mucho más abiertas y se puede uno recrear. Una cosa que he insistido yo, sobre todo en esta exposición, es que hay un fenómeno que es que los cuadros necesitan tiempo y la exposición está hecha y pensada no para que se vea como una exposición pop, ni para que se vea como un programa de televisión, ni para que se vea como un vídeo, que la gente lo ve muy rápidamente, se quita en medio en cuanto ha visto las 3 primeras, sino que se vea realmente recreándose en ello, es decir, que se pierda su tiempo o se gane su tiempo delante de cada obra. Y seguro que funciona, así es como funciona la exposición. Situarme en el panorama español a veces me resulta bastante difícil, porque, y no lo digo desde un punto de vista arrogante, es decir, yo he sido un artista que vengo de los años 70, por un lado, es decir, hay quien se empeña en que un artista de los años 70 sigue siendo un artista de los años 70, y evidentemente yo me empeñé siempre en que yo era un artista de los años 70, de los años 70, de los 80 a los 80, de los 90 a los 90, y en el año 2000 soy un artista del año 2000. ¿Por qué? Es decir, quizá, y yo no soy una persona que me fije mucho en lo que hay de moda, porque realmente desconozco mucho de lo que pasa, pero sí me fijo mucho en lo que me interesa, es decir, que descubro. Y también me fijo mucho, es decir, en lo que yo necesito para mi obra, pero no en el exterior, sino que mi obra va necesitando, o lo que el cuerpo me va pidiendo, ante lo cual lo que he hecho desde los años 70 hasta ahora es ir limpiando, quizás dando saltos arriesgados, pero que al final me conducen a donde estoy en este momento. No sé dónde estaré dentro de 20 años, pero en este momento me conducen a este sitio. Claro, yo en los años 80, cuando me fui a Estados Unidos, realmente de los referentes que yo tenía, que eran al principio, por cierto, pop inglés, mi propia generación, etcétera, etcétera, yo me olvidé muy rápido de todo aquello. Es decir, entonces me empecé a interesar, bueno, para artistas que yo había visto desde lejos, pero bueno, como era releer en profundidad a Jasper John, por ejemplo, o por ejemplo o enterarme mucho mejor de lo que era la obra de Marcel Brodaers, que después ya cuando lo retomé junto con Magritte en Bélgica, pues me dio un vuelco el asunto, es decir, y empecé a ver cosas que yo podía haber estado pensando o haciendo, verlas desde otro prisma que yo no concebía al principio, pero sí me lo aclaraba. Todo eso sí me ha llevado a hacer una pintura que ahora mismo alguien me ha comentado, decir, bueno, pues está hecha en España, pero puede tener interlocutores internacionales como claros, ¿no? Hombre, yo sí, es decir, he mencionado antes en la conversación a Richter, pero a un cierto Richter muy de la primera época que me interesa mucho, que es un Richter como distante, frío, que ni siquiera, es decir, que va negando el pop también y va negando la imagen. A muchos me han mencionado en mi conocimiento sobre la obra de Teumann,
y que eso es curioso, es decir, yo a Stoiman no lo conocí cuando debiera haberlo conocido, lo he conocido hace 1 año y medio y personalmente lo he conocido hace poco y desgraciadamente no hemos hablado de pintura, pero por lo poco que yo intuyo, es decir, sí puede haber puntos de coincidencia porque hay tradiciones a las que yo me aferro de la modernidad y sobre todo de la modernidad belga a las que él puede estar cerrado, si no consciente, inconscientemente, y entonces bueno, pueden resultar cosas similares. No obstante, es decir, yo pienso decir que cuando uno es consciente de paralelismos con otro artista, normalmente cuando toca un tema rehuye para no caer en el otro, ¿no? Y eso siempre me ha pasado, es decir, o sea, yo procuro evitar ciertos tics en mi propia obra, incluso para no repetirme a mí mismo, es decir, no me voy a fijar en los demás, ¿no? ¿Qué otros artistas? No sé, hay otros artistas, es decir, que me pueden gustar, pero también me gustan mucho los artistas que utilizan el lenguaje en general, es decir, que quizás más que la imagen a lo mejor me gustan mucho los artistas. Lawrence Weiner, por ejemplo, que es un artista, un clásico del conceptual, pero sigue siendo un artista que me gusta, porque bueno, en el mundo suyo me encuentro cómodo. Y creo que de una forma u otra, aunque no sea muy tradicional en España, en mi obra se ha influido. Pero lo que sí tengo más olvidado, a diferencia, y ahora que hemos estado más hablando de los años 70 y tal, sobre todo con la exposición de los años 70, yo sí tengo más olvidado los clásicos. Es decir, o sea, los clásicos, yo nunca he sido devoto de los clásicos, y de los clásicos que he sido devoto ha sido por azar, ¿sabes lo que te decía? De pronto me paseaba por un museo, me he encontrado un clásico, por ejemplo, Salvatore Rosa, ¡pop! Pues me ha gustado, porque en aquel momento me lo pedía mi obra y me lo pedía el cuerpo, pero no he tenido que justificar nada en base a ello, ¿no? Como tampoco tengo que justificar nada en base a los más contemporáneos. Ahora sí, me es más fácil encontrar correspondencia con un contemporáneo y a lo mejor hablar del pasado con el contemporáneo que no hablar directamente con el pasado, que no me interesa tanto. Eso es lo que... y eso lo intento. ¿Qué pasa con el arte español, por ejemplo, y qué pasa con este tipo de obra cuando se hace en el arte español? Pues bueno, es decir, que la gente que es capaz y tiene una cierta inteligencia y sabe lo que está pasando fuera y lo que está pasando adentro, puede encontrar ciertos paralelismos, ante lo cual es positivo y sería muy bueno para el arte español, pero hay otros que no quieren que las cosas cambien y quieren que las cosas permanezcan tal como son y a vivir de una nostalgia del pasado nacional, pero de un pasado que se lo inventan como les conviene, ¿no? Es decir, eso lo digo yo porque yo soy parte del pasado y cuando me comentan cosas de mi propio pasado, yo digo, bueno, pues se acaban de inventar, o sea que esto no tiene nada que ver con lo que yo hice, ni con lo que acabo de hacer, es una visión anquilosada, muy torpe y muy tendenciosa para justificar por cierta torpeza actual, ¿no?